Los saludo con la paz, queridos hermanos, Dios los bendiga en este día. Quería compartir con ustedes el libro de Lucas, capítulo 24, del 1 al 6. Tiene como título La Resurrección. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Hasta ahí nomás con la lectura bíblica. Verdaderamente esta palabra me tocó, inclusive me ayudó a enfocalizar mi fe espiritual de una manera que aún ni yo conocía. Y de eso se trata, de que la palabra impacte sobre nuestras vidas, y eso nos lleva a tener cambios y nuevos objetivos. Amén. Espero que sea de bendición. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo, que tiene mucha información, escudriñando un poquito más la lectura y comparando con otros historiadores bíblicos, también con otros autores, como es Mateo y Marco. Encontré variedades de información que edifican la vida espiritual. Inclusive nos llevan a pensar y a mirar con qué fe estamos mirando en la actualidad a nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice el primer día de la semana, aquí equivale al día domingo judío, muy de mañana, esto es la madrugada. Dice que estas mujeres se propusieron en su corazón en honrar a nuestro Señor en el sepulcro muy tempranamente. Tengan en cuenta que estas mujeres vivían en Galilea. Tenían que caminar un camino largo y oscuro, lleno de peligros, hasta llegar a Jerusalén. Pero estas mujeres tenían en su corazón el anhelo de honrar al Señor, y de una manera muy especial. Dice que llevaban consigo aromas, especies, ungüentos, perfumes y todo tipo para embeber el cuerpo del Señor, así como se lo hacía las costumbres judías. Pero a diferencia de que estas mujeres, dicen los historiadores, que habrían llevado grandes cantidades, tal cual se lo hacía o se lo veneraba a un rey de gran renombre. Y yo descubrí en Primera de Reyes, capítulo 10, cuando la reina de Sabá ofrece estas grandes cantidades al rey Salomón, ni más ni menos, un hombre muy reconocido en toda esa región en aquellos tiempos. Aún así dice que estas mujeres llevaron aún mayor, dice que fue aún mayor la cantidad de perfumes. Miren con qué corazón se disponen a honrar al Señor, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que estos perfumes no se conseguían fácilmente, inclusive no se conseguían baratos. Aún así tomaron y corrieron el peligro de ir hasta el sepulcro solas. Y esto nos lleva a pensar de que cuando tenemos nosotros algún sentir en nuestros corazones, debemos llevarlo a cabo en el nombre del Señor. Y todo sea para la gloria del Señor, cuando se ejecuta, cuando se plasma, se materializa, yo lo digo, todo sea para la gloria del Señor. Amén. Aún así empezaron a surgir muchas preguntas en mí mismo, porque al continuar leyendo dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ahí me empezó a surgir muchas preguntas, y una de ellas fue:
¿Por qué fueron en realidad al sepulcro? ¿Con qué fin fueron al sepulcro? ¿Lo habían hecho por costumbre, como se hacía en la antigüedad, en aquellas ceremonias? ¿O lo habían hecho para confirmar lo que en una o varias ocasiones el Señor les había dicho? Que le había dicho justamente que era necesario morir. Pero así como iba a morir, también iba a resucitar. A mí me llamó mucho la atención esto. Porque esta mujer era seguidora de Jesús. Y donde quiera que él iba, ellas también iban con él. ¿Acaso no habían escuchado el mensaje del Señor, la palabra del Señor? ¿Nunca le habrían prestado atención verdaderamente cuando Jesús dijo esto, que iba a resucitar? Acá ya empieza el estallido espiritual, empieza una revolución, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra fe, si verdaderamente estamos creyendo en aquel Rey de Reyes que resucitó entre los muertos y aún hoy está sentado a la diestra del Padre para abogar por cada uno de nosotros. Aún hoy nos está hablando por medio de su palabra y diciéndonos que Él va a venir a buscar a su iglesia, que Él va a venir a buscar a su pueblo. Así como murió, resucitó, va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y aún así no comprendemos, no entendemos, no miramos con una mirada de fe en cuanto a la palabra que nos dejó. No activamos las enseñanzas. Estas mujeres habían quedado prácticamente con los prodigios, milagros, los testimonios, con un Jesús vencido en la cruz. Sin embargo, otra de las reflexiones que me llevó a pensar, o llegué a pensar, mejor dicho, es que justamente estas mujeres tenían que estar felices. Estas mujeres tenían que estar anunciando. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban aquellos seguidores de Jesús? Continúa diciendo el relato que tuvieron que venir 2 ángeles para decirle que Él no estaba entre los muertos, sino que había resucitado. Y luego en los próximos versículos les dice: acordaos lo que Él dijo, acordaos de sus palabras, acordaos que Él viene pronto, Él viene a buscar a su iglesia. Muchas veces nos tiene que hacer acordar, aun cuando Dios hizo algo en nuestras vidas, nuestra fe se desmoraliza, se derrumba. ¿Dónde están esos hermanos de valor? ¿Dónde están esos hermanos de fe? Los que cantaban las alabanzas con poder, con autoridad. ¿Dónde están esos discípulos? Acá vemos a unas mujeres incrédulas y a unos discípulos ausentes. Estos ángeles le anuncian a las mujeres que Jesús ya no estaba entre los muertos, que ya no estaba sepultado en el sepulcro prestado por José de Arimatea. Le estaba anunciando que había resucitado. Y aún así, en medio de la confusión, estos ángeles le dicen: acordaos. Y es cuando ahí, recién en ese momento, estas mujeres pudieron ver verdaderamente con fe y pudieron creer verdaderamente todo lo que había dicho y enseñado nuestro Señor. Quizás muchos de nosotros estamos así. Muchos de nosotros nos hace falta ver para creer. Sin embargo, tenemos la palabra que es inefable, no tiene contradicciones, y que tantos años fue
fue ganando su lugar como la palabra que tiene tantos escritos pura y exclusivamente señalando lo que Jesús dijo que iba a suceder. Yo le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por la palabra que tenemos, por la luz que nos da cada día para poder entenderla, por el Espíritu Santo que aboga, intercede por nosotros, y aún así podemos comprender la realidad, la verdadera realidad que existe en este mundo. Más adelante dice que se les presentaron las mujeres a los discípulos para anunciarle todo esto que estaba aconteciendo, que estaba sucediendo. Más ellos dice que no le creyeron. Si los mismos discípulos que caminaron con Jesús no le creyeron a las mujeres, no le creyeron al propio Jesús, ¿qué nos queda para nosotros, hermanos? ¿Qué nos queda para nosotros? Bienaventurado aquel que no vio, dice, pero creyó. 3 veces feliz, dice. Que esta bienaventuranza se cumpla en nosotros. Que podamos creer sin mirar, sin ver. Que ningún ángel venga, que inclusive la Biblia lo rechaza. Nos exhorta a no creer en las señales, prodigios y milagros. De creer en su palabra, puro exclusivamente en su palabra. Quizás muchos de nosotros necesitamos ser como Pedro, que más adelante dice que levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio a los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Quizás muchos necesitamos ser como Pedro. Necesitamos ir corriendo a los brazos del Señor. Y de esa manera afirmar nuestra fe. Bendito momento que podamos salir corriendo a los brazos del Señor y creer con todo nuestro corazón que Dios existe, que Dios escucha y responde. Y en este día quiere hacer una obra maravillosa contigo y con todo lo que están escuchando este mensaje. Espero que haya sido bendición, hermanos, y que en gran manera sean bendecidos por medio de su palabra, por la palabra de Dios, que es inefable, fiel y verdadera. Dios los bendiga.